Hola, vamos a ver en este momento cómo hacer la solución de un problema de optimización sin restricciones usando MATLAB. Para ello, vamos a iniciar con el problema que queremos resolver. El problema que se desea resolver es el mismo que se resolvió en la lectura fundamental esta semana, en el cual es una función cuadrática y conocemos el gradiente. El gradiente no lo vamos a utilizar para la resolución en MATLAB, aun cuando puede utilizarse. Y bueno, sabemos la solución exacta. La función que se utiliza en MATLAB para resolver problemas de optimización sin restricciones se llama fminonc. Significa Find Minimum of Unconstrained Multivariable Function. Entonces, bueno, esto es minimizar una función dentro de un rango, dentro de un dominio para la variable x, donde x es un vector. Y esta es la sintaxis que debe utilizarse. Se llama la función fminonc de una función que donde está descrito cómo se calcula la función objetivo y de una condición inicial. También se le pueden dar algunas opciones. Bien, yo elaboré unas plantillas que ustedes pueden utilizar para resolver problemas de optimización. Por supuesto, las plantillas no son válidas para todos los casos, pero pueden funcionar en muchos de los problemas que ustedes con los que deseen trabajar. En este caso, voy a seguir trabajando con la misma metodología con la que les he comentado en otras asignaturas, y es hacer dos archivos de MATLAB, un script y una función. Vamos a hacer en el script pedirle a MATLAB que resuelva el problema de optimización. Y en la función vamos a colocar toda la información de la función que deseamos optimizar. Entonces, de esta forma separamos el problema en la función objetivo y en la solución del problema de optimización. ¿Cómo haremos esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es escribir la función objetivo de los dos archivos que les he suministrado. El que se llama objetivo contiene cómo calcular la función objetivo. Este archivo tiene varias secciones. En la primera de las secciones deben indicarse cuáles son las variables. Las variables que entran a la función se llaman x y nosotros necesitamos una función que es x1, otra que es x2. Entonces, la función x, perdón, la variable x debemos separarla en dos. Hay dos entradas, n igual a 2, y ese debemos indicarlo porque son dos variables con las que estamos trabajando. Y debemos utilizar, bueno, la primera de las variables que es x1 es el elemento 1 de la variable x. Y la segunda de las variables que es x2 es el elemento 2 de la variable x. Luego, la segunda sección con la que vamos a trabajar es las condiciones, que serán condiciones de operación del problema o demás. Esto es opcional, podemos no colocar nada en esta sección. Yo aquí coloqué como, bueno, si es necesario colocar alguna condición de operación o alguna información que es una información del proceso y que no va a que se necesita para sacar los cálculos, pero que depende en particular de cuáles son las condiciones en las que se está trabajando, que no sean parte del problema de optimización, entonces los podemos colocar en esta sección. Luego, cálculos previos, si fuera necesario sacar algún cálculo, porque digamos que nosotros quisiéramos sacar primero, o por un lado, la suma de los términos al cuadrado, y por otro lado, la suma de los términos lineales, podríamos hacerlo en esta sección. También esta sección no es necesaria, podríamos eliminarla, pero para el problema que ustedes van a resolver con el sistema de compresión, parece ser necesario tener una sección para hacer cálculos previos porque tal vez los cálculos no puedan o no sean tan fáciles de escribir directamente, aun cuando siempre puede hacerse en una sola instrucción. Y por último, tenemos el cálculo en sí mismo de la función objetivo. Aquí vamos a colocar en esta sección la función objetivo que queremos minimizar y eso debe estar asignado a la variable j. Debemos asignar a la variable j la función objetivo que queremos minimizar. La variable j será en este caso 3 por x1 al cuadrado, que es 3 por x1 al cuadrado, más 4 por x2 al cuadrado, más 4 por x2 al cuadrado, más x1, más 5 por x2, más 7. Eso es todo lo que hay que colocar en esta función.
Una vez que colocamos todo lo que queremos en la función objetivo, tal vez son muchos comentarios para los 4 cálculos, las 4 líneas que en realidad se están utilizando, podemos pasar a la resolución del problema. Para resolver el problema, bueno, debemos darle a MATLAB cuáles son las condiciones iniciales, o dicho de otra forma, la aproximación inicial que tenemos de la solución, el punto a partir del cual va a utilizar la solución. Recuerden en el video que mostramos acerca de la solución en Excel que se tomó un valor inicial. Bueno, este valor inicial en este caso es 1, 1, que es el mismo que aparece en la lectura, lectura fundamental. Y luego estamos colocando unas opciones. Esta línea de opciones es para pedirle a MATLAB que nos muestre la evolución del problema, para que nos muestre el método que esté utilizando. Le indicamos que queremos utilizar un algoritmo de Quasi-Newton. Entonces aquí está. ¿Cuál es el tipo de función que vamos a resolver? O sea, el tipo de método numérico, que esta es la solución de problemas sin restricciones. El algoritmo que vamos a utilizar uno de Quasi-Newton. El algoritmo de Quasi-Newton es parecido al algoritmo de búsqueda directa, pero el valor de alfa se calcula utilizando el Hessiano. Bueno, pero el Hessiano no, porque para el Hessiano hace falta conocer cuánto vale la expresión del Hessiano para utilizar el Hessiano para el cálculo de alfa. Entonces aquí lo que se hace es aproximar el Hessiano a través de, bueno, un método similar al método de la secante. Queremos que nos muestre las iteraciones, o sea, que nos muestre los pasos que va haciendo, y además yo creé una función para hacer la gráfica de cómo va avanzando el procedimiento. Eso se llama, esa es optimplot xval, que nos muestra cómo evolucionan las variables x. Si hubiera algún problema con esa función, porque no la he probado en muchos casos, lo que hay que hacer es eliminar completamente esto que dice aquí plot function y el nombre de la función que agregué, que aquí dice, bueno, está escrito en el comentario, optimplot xval, no forma parte de MATLAB, entonces uno puede eliminarlo del código y no hace falta, no podría no ser necesario, que es esta parte del final. Estas instrucciones aquí al final del comando, y bueno, quitar la coma, colocar el paréntesis para que funcione y todo corra. Luego pedimos la resolución, que es que, bueno, utilizar esa función fmin constraint de la función objetivo con las condiciones iniciales y utilizando esas opciones que hemos decidido. Cuando nosotros ejecutamos este programa, lo primero que va a producir MATLAB es que nos va a mostrar cómo van evolucionando las dos variables con las que estábamos trabajando. Las variables con las que estamos trabajando son x1 y x2. x1 comienza en 1, x2 comienza en 1, que son las condiciones iniciales. Y aquí MATLAB va mostrando en cada uno de los pasos, este es el paso 1, el paso 2. Él coloca una escala aquí como que si las iteraciones pudieran ser fraccionarias, pero obviamente las iteraciones son enteras. En el paso 1, este es el valor que tiene x2, este es el valor que tiene x1. En el paso 2 he alcanzado prácticamente el valor final, y a medida que él va haciendo más pasos, él va mejorando el resultado final. ¿Qué es lo que se observa en la pantalla de MATLAB? Lo que observaríamos en la pantalla de MATLAB es en qué iteración vamos, cuántas veces se ha evaluado la función, cuáles son los valores que ha alcanzado la función y cuál ha sido el tamaño del paso que ha utilizado MATLAB en esta iteración, que fue lo que les comenté acerca del valor de alfa, que es lo que MATLAB está utilizando, que está calculando en cada paso. Luego, MATLAB les va a dar como resultado la evaluación de la función. Recuerden que habíamos indicado que la evaluación de la función, el resultado que teníamos para la evaluación de la función era menos 0.167, que es lo mismo que menos 0.1667. Yo nada más coloqué tres dígitos en la solución que aparece en la lectura fundamental, pero pudieron haberse colocado más, y menos 0.625, que es exactamente el mismo valor que nosotros hubiéramos propuesto como solución exacta. El error para MATLAB es muy pequeño y cuando uno hace la aproximación se obtienen estos resultados. Aquí tenemos el valor de la función, del punto mínimo, y en la solución tenemos cuánto fue el valor de la función en esa última evaluación, que fue 5.3541. Ese valor lo necesitamos. Pero también lo pudimos haber calculado de otra forma. No era necesario hacer, o no es necesario ver la tabla para ver cuál es el valor final que hemos obtenido. Nosotros directamente en la instrucción de resolución,
bueno, si es que me acuerdo bien, nosotros pedimos que nos dé el valor final. Por lo menos si deseamos que el valor final se llame y, colocamos la y como una de las salidas del fmin onConstraint. Cuando resolvemos esto, MATLAB nos dará, nuevamente nos dará la evolución de la función, nos dará los resultados en cada iteración y nos dirá cuánto es el valor de la función, ¿no? O sea, el mínimo, no el punto minimizador, sino el mínimo al terminar la evaluación. Este es el punto, este es el valor de f cuando uno coloca dentro de f los valores 0.1667 y menos 0.6250, que son los valores que nosotros estábamos buscando. Por lo tanto, x es el minimizador y y es el mínimo. Ustedes pueden utilizar todo el código que les he suministrado para resolver el problema que tienen que resolver. Recuerden, la función objetivo servirá para resolver el problema, para colocar la función que quieren minimizar, y el resolver, y la otra función que es un script que se llama resolver piso min onConstraint, servirá para pedirle a MATLAB que resuelva la otra función. Podemos cambiar las condiciones iniciales y ver qué tanto afecta esto al problema, como hicimos en el problema de Excel. Por ejemplo, si tomamos que la condición inicial es 2, bueno, ya la solución no requerirá el mismo número de etapas, creo que requiere en este caso menos, que fueron 4 pasos. Y bueno, ya obtiene exactamente la misma solución con la misma evaluación. Aquí se observan los pasos que utilizó MATLAB. Eso es todo lo que tendrían que utilizar para resolver su propio problema cuando estén haciendo la tarea. Hasta luego.